Hola gente, bienvenidos a mi lista literaria, yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el wrap-up de mis lecturas de febrero. Empezamos con un middle grade que es La ballena perdida de Hannah Gold. Esta es la historia de Río, un niño a cuya madre tienen que ingresar en el hospital durante una temporada y al que por lo tanto envían a vivir con su abuela a California, abuela a la que apenas conoce. Río se siente muy solo sin su madre, bastante desgraciado en un lugar que no conoce, pero pronto se hace amigo de una niña, de Marina, y también de una ballena, Morro Blanco, porque el pueblo costero en el que vive su abuela es famoso porque por allí pasan muchas ballenas en su migración. Los temas principales del libro yo diría que son dos. Por un lado, la sobrepesca y la contaminación acuática, entre otros muchos problemas a los que se enfrentan los seres marinos por nuestra culpa. Creo que está genial tratar estos temas en una historia enfocada sobre todo a los más pequeños. El middle grade es más o menos para niños entre 8 y 12 años y afrontémoslo. Cada generación se va a encontrar con que el futuro es cada vez peor, el mar va a estar cada vez en peor estado porque parecemos ser incapaces de parar el destrozo que estamos haciendo, así que me parece genial ir introduciendo este tema a los más pequeños. También me parece que está muy bien hecho en el sentido de que la historia nos proporciona un enfoque concreto, no es genérico sobre los problemas de la sobrepesca y la contaminación, sino que nos explica todo esto a través de la conexión personal y emocional de Río con una ballena en concreto, con Morro Blanco, y creo que esto ayuda al lector a forjar una conexión más cercana también con los temas de la historia. El otro gran tema del libro para mí es la salud mental y debo reconocer que es una vertiente que no me esperaba que tuviera la historia, pero igual que con el tema anterior de la sobrepesca y la contaminación acuática, me parece estupendo introducir este tema a los niños. La madre de Río ha sido ingresada y aunque no nos cuentan exactamente o de forma explícita qué le pasa, nos dan suficientes detalles para que nosotros sepamos o deduzcamos que tiene problemas de salud mental. Es muy interesante ver cómo se siente Río al respecto, la culpabilidad que siente por no haber podido cuidar de su madre lo bastante bien y que ahora tenga que estar ingresada en un hospital, pero también lo injusto que es que un niño tenga que cargar con el peso de la enfermedad de su madre sobre sus hombros. A raíz de esto, la soledad y la conexión que establece Río con otras personas y seres también es uno de los temas prevalentes del libro. La verdad es que me ha parecido una historia muy bonita, con unas ilustraciones también preciosas de Levi Pinfold y sin duda, aunque creo que es una historia estupenda para los niños, creo que tiene un mensaje bonito y necesario recordar también a otras edades. Luego también me leí Un príncipe encantador de Alison Cochrane. Es la historia de Charlie, un hombre que se presenta a un reality show para encontrar esposa, pero que en realidad lo hace para mejorar su imagen pública. Y después tenemos a Deb, que es uno de los guionistas del reality show, que va a intentar que Charlie, que parece un poco torpe en cuestiones sociales, establezca una conexión con alguna de las participantes del reality. No obstante, los dos se van a sorprender mucho cuando acaben estableciendo una relación profunda y una conexión auténtica entre ellos. Sinceramente, cuando empecé este libro me esperaba una historia ligera que simplemente me ayudara a aislarme del mundo, pero no fue para nada eso. O sea, esta historia me cogió y me dio una sacudida de arriba abajo que, madre mía, no me esperaba para nada. No me esperaba para nada lo mucho que me ha llegado, lo identificada que me he visto en algunos de los aspectos del libro, a un nivel tan personal y tan íntimo que incluso tengo reparos especificando en qué me he visto identificada. Sabéis que absolutamente siempre soy sincera con lo que opino de un libro y aquí os digo que me ha llegado muy hondo, pero o sea, tan hondo que hay una parte que necesito guardarme para mí. Pero bueno, lo que sí os puedo contar es que veo necesario puntualizar que a mí esto no me parece una comedia romántica porque no tiene ese
toque prevalente de humor. Sí que tiene sus situaciones divertidas, pero más que eso es una historia romántica, o más bien una historia sobre el amor, pero ya no solo el amor romántico con otra persona, sino también el amor propio, que es algo a lo que se le da mucha importancia en la historia, a desarrollarlo, a sentirlo y a saber y creer que nos merecemos querernos a nosotros mismos. Me ha parecido una historia preciosa que además hace mucho hincapié en la salud mental, en ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, y además tiene un montón de representación. Creo que no recuerdo a un solo personaje blanco y cis heterosexual en la historia, con lo cual es un soplo de aire fresco, sinceramente. Para mi gusto, la autora ha tratado los temas con mucha sensibilidad y respeto, y Charlie y Deb me han enamorado. Creo que son dos personajes que están muy bien construidos porque son muy humanos, tienen muchos... iba a decir defectos, pero quizás más bien tienen muchos problemas, y son personajes que evolucionan a lo largo de la historia, que crecen y que van más allá para solucionar estos problemas. Pero también me ha gustado específicamente la forma en la que evolucionan y en la que aprenden, porque sí, aunque hay un pozo de relación romántica ahí, el mensaje de la historia viene a decirnos que no basta con eso, y que de hecho el amor propio es casi más importante que el amor romántico, porque el amor romántico no nos va a salvar, no nos va a curar. Puede ser un apoyo, una ayuda, pero gran parte del trabajo tiene que venir de nosotros mismos. De verdad que es que no puedo recomendarlo más, dadle una oportunidad, por favor, porque creo que se lo merece. En febrero también me leí La química del amor de Ali Hazelwood, autora también de La hipótesis del amor. De ese os hice un blog de lectura con spoilers por si queréis ir a cotillear. De este no, pero os traigo la reseña ahora. Esta es la historia de Vi, una neurocientífica que ha conseguido el proyecto de sus sueños trabajando con la NASA. El problema, que va a tener que colaborar con Levi, un hombre con el que coincidió creo que en el posgrado y que parecía no tener en muy alta estima a Vi. Me parece que con este segundo libro de Ali que leo se posiciona para mí como una apuesta segura. Me encanta lo que hace con las historias, con la trama romántica, pero también el toque divertido. Me encantan los personajes, la tensión que crea entre ellos. Sobre todo, una cosa que me gusta mucho de lo que hace Ali son sus personajes masculinos. Creo que Levi incluso me ha gustado más que Adam. Es el típico interés romántico masculino por un lado, porque es alto, súper atractivo, con cuerpazo, pero también es tierno, atento, respetuoso y adorable. O sea, por favor, autoras, necesitamos más personajes masculinos que se sonrojen. Yo ahí lo dejo, pero es una necesidad. Pero los personajes femeninos tampoco se quedan atrás. Creo que Ali Hazelwood ha hecho ya una especie de declaración de intenciones con los libros que ha publicado, en el sentido de que ella quiere tratar el tema de la mujer en la ciencia. Sobre todo creo que sus historias son una denuncia de la situación precaria de la mujer en la ciencia, en un campo mayormente dominado por hombres, y de lo difícil que lo tienen. Y a mí me parece estupendo. Yo sé que hay gente a la que este libro les ha aburrido porque consideran que esa ambientación científica también es demasiado similar a la de La hipótesis del amor, y puedo entenderlo, puedo entender que te canse el hecho de que una autora escriba sobre lo mismo, pero sinceramente no creo que haya suficientes libros sobre la mujer en la ciencia en un contexto actual, en plan comedia romántica ahí fuera, así que a mí me parece estupendo. Sí es verdad que la terminología científica se puede hacer un pelín cuesta arriba en algún momento, pero por otro lado he aprendido cosas interesantísimas, como que la soledad afecta literalmente a la forma del cerebro. Es decir, un cerebro de una persona que se siente sola es como que se atrofia y se hace más pequeño y cambia de forma respecto al de una persona que no se siente sola. También hay gente que se queja de las similitudes entre La hipótesis y La química del amor, en el sentido de que los personajes se parecen, luego también la ambientación científica se parece, y aunque aquí no tenemos fake dating, pues tenemos una especie de enemies to lovers, porque Vi cree
que Levi la odia, pero evidentemente sabemos cómo van las comedias románticas y que no va a ser exactamente así. Y sabemos cómo es, quiero decir, para mí al final casi todas las comedias románticas se parecen, porque sabemos por dónde va a ir la cosa, pero para mí ese es el atractivo de la romántica, el hecho de saber cómo va a acabar, que va a tener un final feliz, que probablemente se va a adherir a una serie de clichés que más o menos sabemos cómo funcionan, y para mí no es un problema. Por otro lado, me ha gustado mucho el equilibrio que consigue la autora entre la relación cada vez más íntima de Vi y de Levi y los problemas en el trabajo y en su proyecto científico. Sí que es verdad que a lo mejor el giro dramático del final me ha sobrado un pelín, pero bueno, no se ha alargado demasiado, lo cual es positivo. Y como colofón quería añadir que la traducción de Patricia Sebastián es brutal, es decir, ya no lo digo porque tenga la suerte de ser su amiga, sino de verdad que ha hecho un trabajo impresionante. Yo estaba leyendo el libro y veía algunas soluciones impresionantes que me hacían querer ir a ver cómo era el inglés, porque es una de esas buenísimas traducciones en las que tú no ves el inglés detrás, que es algo que por desgracia es cada vez más habitual. Es que de verdad que el resultado es súper natural y súper auténtico y maravilloso, así que otro punto extra para el libro que os recomiendo muchísimo. Vamos con el libro de Agatha Christie del mes, que en esta ocasión fue El caso de los anónimos, que se supone que es un caso de Miss Marple, aunque sinceramente me parece un pelín exageración llamarlo así, porque Miss Marple sale como en 6 páginas contadas hacia el final de la historia. Que sí, que ya estamos acostumbrados un poquito a esta dinámica. Miss Marple no sale mucho, pero es que aquí apenas sale. Los protagonistas más bien me parecen Jerry y su hermana, que se mudan a un pequeño pueblecito y reciben un anónimo amenazador. Al principio se lo toman un poco a broma, aunque tampoco es que les haga demasiada gracia, pero cuando descubren que más gente del pueblo ha recibido anónimos y cuando aparece el cadáver de la esposa del abogado, pues ya empiezan a tomarse la cosa un pelín más en serio. Me encanta cómo Agatha es capaz de innovar casi siempre, y aquí nos presenta una historia con anónimos, que es un recurso que yo todavía no le había visto utilizar y bueno, ¿qué os puedo decir? Es que es magnífico. Pero por ponerle una pega, algo que no me gusta de las historias de Agatha es lo que hace con las relaciones románticas. Y digo románticas a falta de una palabra mejor, porque la verdad es que yo considero que no hay romance en sus historias. Más bien son relaciones como por conveniencia o por la cabezonería de la caza cuando la presa se te resiste. Y yo creo que ese es el caso de las dos relaciones de esta historia. Sinceramente, ninguna de las parejas me pega ni con cola, más bien creo que son emparejamientos terribles, y yo no sé si es que Agatha escribió esto basándose en su malísima experiencia con su primer marido o qué, pero es un elemento que me gusta tan poco cómo está hecho, y ya no solo en este libro, se me ha pasado con más de la autora, pero eso, es que me encaja tan poco en sus historias que sinceramente para mí sobra totalmente. O sea, no necesito ese elemento pseudo romántico que se empeña en meter a Agatha. Por lo demás, en la línea de Agatha es un libro que se bebe, me lo leí literalmente de una sentada en una sola tarde y no conseguí averiguar la identidad del culpable. Vamos con Mentiras piadosas de Jacqueline Winsper, que es la tercera parte en esta saga Cozy Mystery, Cozy Crime de Maisie Dobbs, que fue en estos libros la primera mujer detective de Londres en la época de la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Esta tercera entrega sigue la línea de los dos anteriores. Tenemos a Maisie, que es una detective muy particular, que no se guía solo por la ciencia de la deducción, sino que trabaja mucho con corazonadas, presentimientos y con métodos de lo más peculiares. No obstante, me ha parecido que en esta historia se guía un pelín menos por los pálpitos místicos que la caracterizan y se guía un poquito más por la racionalidad, cosa que creo que a mí me gusta más. Digo que solo un poquito más porque me da la sensación de que a menudo la autora retiene demasiada información, con lo cual el lector lo tiene más difícil que en otras historias de misterio para averiguar la verdad por su cuenta. En estas historias muchas veces se nos presenta la solución a una parte de la trama un poco de repente, basada en eso, un pálpito, una intuición de Maisie, más que en una pista que estuviera previamente a disposición del lector.
Por otro lado, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial siguen siendo muy prevalentes en esta tercera entrega y me arriesgo a decir, aunque no creo que haya mucho riesgo, a decir que es el tema que va a marcar los libros siguientes. Creo que no sé si van por el 17 o el 18 ya, porque se ve, realmente es lo que quiere tratar la autora y me parece estupendo porque creo que es muy digno de halago cómo consigue hacerlo, cómo consigue presentarte en cada uno de los libros las consecuencias de la guerra para las personas, pero siempre, todas y cada una de las veces, desde una perspectiva diferente. Es decir, de momento no hay ningún tipo de historia que se haya repetido, siempre nos presenta personas que se vieron inmersas en la guerra pero de forma diferente, el tema de los hombres a los que hacían sentir culpables por no ir a la guerra, el tema de los hombres que fueron a la guerra, los que desaparecieron o murieron allí, cómo afectó a sus familias su vuelta o su no vuelta. La verdad es que consiga dar un enfoque diferente a cada una de las historias es increíble. Además, en esta ocasión está muy bien porque el caso es doblemente personal para Maisie. Por un lado, porque ella fue enfermera en la guerra en Francia y para esta investigación necesita viajar a Francia, lo cual va a hacerla revivir muchos recuerdos, y por otro lado porque la investigación, digamos que tiene como dos líneas paralelas y en la otra línea paralela está implicada una persona muy importante para Maisie. La verdad es que es un tema importante y me parece estupendo que Jacqueline Winspear lo esté tratando en esta saga de libros. Sin embargo, os admito que me estoy replanteando si seguir con los libros de Maisie, al menos de momento, porque es que el tema de la Primera Guerra Mundial es muy trascendental y que nadie se confunda, por favor, es decir, no quiero ni cerrar los ojos a esa realidad ni nada por el estilo, pero sí que es verdad que en estos momentos de mi vida lo que busco de un libro básicamente es entretenimiento y felicidad, y estas historias son como tan serias y trascendentales que quizá no sean lo que estoy buscando en este preciso momento. Pasamos a las historias de fantasía, porque sí, estoy volviendo a leer fantasía, más importante aún, estoy volviendo a disfrutar de la fantasía y gran parte de ello se lo debo a Elise Kova, a la que empecé a leer en enero básicamente porque en febrero fui su intérprete en Barcelona y quería estar bien preparada. Tenéis un blog sobre todo el evento si os interesa verlo, pero el caso es que maravilla, y estoy contentísima de haber leído sus libros y haberla conocido, por supuesto. Dicho esto, aunque he disfrutado mucho de este libro, vaya por delante que es el primer libro que escribió y el primer libro de una pentalogía, lo cual creo que se nota y valoro el libro teniendo en cuenta esos dos aspectos. No obstante, es un libro del que he disfrutado mucho y es una historia que considero que va de menos a más, como debe ser. Tenemos a Vala, que es nuestra protagonista, que es una aprendiza de bibliotecaria que está contenta con su vida hasta el día en que descubre que tiene un tipo de magia muy poco habitual. Resulta que es una caminante del aire. Y Vala se ve obligada a tomar una decisión: abrazar esa magia, esa nueva vida, o erradicarla de su cuerpo y seguir como hasta el momento. A su alrededor va a haber gente que va a hacer que se incline hacia un lado o hacia el otro. En la parte de la balanza de la magia, digamos, está el príncipe Aldrich, que es uno de los hechiceros más famosos del reino, aunque también es famoso por tener bastante mala uva. El principio de la historia sí que os diría que es más pausado porque nos introduce a los personajes, tanto a los principales como a algunos secundarios, y empieza a darnos pinceladas de lo que es el world building. Lo que se ve en este primer libro es relativamente sencillo, pero sí que se vislumbra una complejidad detrás que yo asumo que va a seguir desarrollándose en los siguientes libros. Además, siempre me han gustado los sistemas de magia basados en los elementos, y con las pinceladas que hemos ido viendo yo creo que es algo que tiene muchísimo potencial. Y a medida que pasan las páginas, el ritmo va escalando, suceden cada vez más cosas y las consecuencias de lo que sucede son cada vez a mayor escala.
Nuestra protagonista me ha gustado mucho, creo que es un personaje que evoluciona ya a lo largo de este primer libro y sin duda creo que le espera mucha más evolución en los siguientes. Me ha gustado en general cómo está hecha, así que tengo ganas de ver más. Por otro lado tenemos a Aldrich, este príncipe superpoderoso y misterioso, y también es un personaje que me ha gustado, pero sí que debo reconoceros que creo que la evolución de él quizá es un tanto precipitada, teniendo en cuenta que tenemos 4 libros más por delante. Creo que quizás se podían haber hecho las cosas un poquito más despacio, porque el cambio que se produce en él en este primer libro ya es un tanto acelerado y eso creo que hace que la relación entre Vala y Aldrich, aunque me ha gustado, también tiene ese punto como de que quizá estamos corriendo demasiado y que las cosas están cambiando un pelín demasiado rápido. Ya digo, teniendo en cuenta que tenemos luego 4 libros más para seguir desarrollándolo. Pero bueno, en conjunto me ha parecido un buen inicio de saga. Está publicado en Umbriel, el sello adulto de Urano, aunque sí que creo que esta historia quizá tiene un toque un pelín más juvenil que los otros libros de la autora que han publicado. No obstante, quizás sea cosa solo de este primer libro de la saga y por eso hayan decidido ponerlo en el sello adulto. Sea como sea, a mí ha conseguido engancharme y tengo ganas de seguir. Después también me leí Un baile con el príncipe de los Fae de Elise Kova también. En esta ocasión se trata del segundo libro de Unidos por la magia. El primero era Un trato con el rey de los elfos, tenéis la reseña en el wrap-up de enero. Pero aunque sea una saga se pueden leer de forma totalmente autoconclusiva, es decir, aunque sería muy guay tener un pequeño crossover, no los hay porque la autora tenía la intención al escribir estos libros de que, aunque suceden en el mismo mundo, sean autoconclusivos. Hay una breve mención a los protagonistas del libro anterior, pero nada importante. Vale, aunque lo he disfrutado, sí que creo que probablemente sea el libro que menos me ha gustado de Elise hasta el momento, aunque le he dado un 3,5, o sea, la nota es buena. Y porque lo he disfrutado de lo lindo, pero sí que creo que es un pelín más predecible que los otros, y eso teniendo en cuenta que para mí las historias de Elise se caracterizan por su sencillez. Esta es una historia que se inspira en parte en La Cenicienta y en el mito de Eros y Psique. Tenemos a Catria, que es una joven a la que su madrastra y hermanastras tratan bastante mal, la tienen de criada, de modo que ella se alegra cuando prácticamente la venden en matrimonio, porque ella lo que quiere es que por una vez en su vida alguien se ocupe de ella y la mantenga, y la manera de conseguir eso pues es casándose con un señor de bien. Así que está contenta con el arreglo, aunque su marido sea bastante misterioso y le prohíba verla, es decir, la obliga a vendarse los ojos cuando van a estar en la misma habitación. De ahí la parte de Eros y Psique. Después de esa primera parte la historia se adentra más en una trama típica de fantasía. Tenemos a un heredero perdido, tenemos a un rey usurpador. No es nada tremendamente original e innovador, pero es que no creo que ese sea el propósito. El propósito de Elise al escribir estos libros era escribir historias sencillas, románticas, con cierto toque de fantasía, de las que disfrutar por el mero hecho del disfrute. Y no obstante, a pesar de ser una historia sencilla, sí que me da la sensación de que en este Elise ha intentado enrevesar un poquito más la trama, pero como os digo, para mí al final ha acabado siendo más predecible, porque los plot twists concretos me los vi venir porque me recordaron rápidamente a otras historias con el mismo plot twist que yo ya había no leído, en este caso era una serie de televisión, pero bueno, que me lo vi venir. No obstante, eso no significa que lo recomiende menos, sigue siendo una buena historia autoconclusiva, con buenos personajes y con una relación sana y bonita entre ellos, lo cual para mí es muy importante, y aún más importante es tener un ejemplo de ello en fantasía, porque me da la sensación de que es un género en el que permitimos más cosas que en romántica contemporánea, y no tiene por qué ser así. Y ya por último tenemos Bruma Roja de Lucía G. Sobrado, que es la primera parte de una bilogía. El segundo libro, Reino Feroz, se va a publicar en mayo, creo, así que no vamos a tener que esperar mucho. A mí los cuentos de hadas me han gustado de toda la vida, y cuando descubrí el concepto de retelling me declaré un fan incondicional. Pero con la serie de Érase una vez, no sé si la habéis visto, pero si no os la recomiendo,
Descubrí que además de los retellings me gusta mucho cuando se mezclan todos los cuentos de hadas y los personajes de uno y de otro interactúan entre sí en nuevas tramas y nuevas historias. Esto es lo que vamos a encontrar en Bruma Roja, un mundo fantástico que está bajo la tiranía de el hada madrina, y vamos a encontrar a una serie de personajes de cuentos, entre ellos a Roja, que se alían para intentar derrocar a esta dictadora. Todo lo cual viene un poquito más complicado porque hay una maldición sobre este mundo, que es una bruma, que les impide recordar sus nombres y quiénes eran antes de la maldición y antes del reinado de la hada madrina. Para empezar, me gusta mucho cómo está escrito el libro, no sé si podéis ver la cantidad de post-its que he puesto, pero creo que Lucía tiene un estilo que fluye muy bien y que te permite beberte las páginas. La estructura de la historia también me ha recordado mucho a la de un cuento clásico, en el sentido de que se repiten algunos patrones que son muy característicos de los cuentos, ¿no? Hay que encontrar 3 objetos, pues primero buscamos uno, lo encontramos, luego buscamos el siguiente, lo encontramos, etc. En cuanto a los personajes, Roja es peculiar. Yo sé que hay gente a la que no le ha acabado de caer bien, y lo entiendo, es un personaje que puede llegar a ser desagradable con los demás, pero para mí el hecho de que este primer libro esté narrado desde su perspectiva, creo que esto me ha ayudado a conocerla bien y, si no a compartir sus actitudes, porque no del todo, sí a comprenderla. No obstante, creo que sí que ayudaría a saber un poco más de ella, ya no antes de la maldición, porque entiendo que argumentalmente la maldición está ahí por un motivo, los personajes no conocen su propio pasado por un motivo, pero sí que me gustaría saber más de ella, por ejemplo, desde el inicio de la maldición. Es decir, se nos explica que se convirtió en cazarrecompensas, pero realmente no la vemos ejercer de cazarrecompensas, ni sabemos cómo llegó a esa profesión, ni nada. Luego tenemos a Lobo, el personaje masculino, que sin duda es crush material, pero me ha gustado tanto que realmente me habría gustado poder conocerlo mejor, me habría encantado que el libro estuviera narrado desde los 2 puntos de vista, alternando los capítulos quizá. Entiendo por qué no, entiendo por qué está preparado de esta forma, y sí que es verdad que el segundo libro, Reino Feroz, estará desde la perspectiva de Lobo, con lo cual sé que vamos a conocerlo bien en el futuro, pero yo no quiero esperar porque soy impaciente ante semejante crash. Pero eso, entiendo que está hecho de esta manera para mantener el misterio y tiene todo el sentido del mundo, pero creo que quizá conocer la perspectiva de Lobo me habría ayudado a entender un poquito mejor la relación entre Lobo y Roja, que evidentemente, como podíamos esperar entre Caperucita Roja y el Lobo, es una historia enemies to lovers, pero enemies del plan que se intentan matar el uno al otro. Ya sabéis que el Enemies to Lovers es mi cliché favorito, pero sí que creo que soy más fan de una versión un poco más suavecita, lo de que literalmente intenten matarse y luego su relación vaya por unos derroteros más románticos emocionales. Debo reconocer que en algún momento me ha costado un poquito. Hay escenas entre ellos que me han encantado, que las he subrayado, que les he puesto post-its, pero sí que es verdad que quizá para mí ciertos avances se han dado un pelín más rápido de lo que me habría gustado. Pero bueno, para mí es que ha sido una delicia todo ese mundo de cuentos, ir viendo diferentes escenarios. Los lugares que Lucía ha prometido que veremos en el segundo libro me entusiasman muchísimo. Los personajes secundarios también están maravillosos. Pulgarcita, Taira, que es la genio de la lámpara, Campanilla, que tiene una breve aparición, me ha gustado muchísimo, es que tiene todo lo necesario para mí, así que tengo muchas ganas del siguiente y os lo recomiendo si, como a mí, os gustan los cuentos de hadas, los cuentos clásicos y queréis una versión bastante más adulta en la que sí, el lobo sigue queriendo devorar a Caperucita, pero de una manera bastante diferente. Y hasta aquí el wrap-up de febrero, espero que os haya gustado, contadme si habéis leído ya alguno de estos libros o cuál fue vuestra mejor lectura de febrero. Y bueno, no quisiera ser pesada, pero os recuerdo brevemente que si os ha gustado el vídeo, si os gusta mi contenido en general, me ayudáis muchísimo si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Y eso es todo por hoy, muchas gracias y hasta la próxima.